bueno, pues el PRI finalmente, la última batalla que se libraba del PRI, pues acabó de librarse la tarde-noche del miércoles pasado, en donde ya para el jueves en la mañana el PRI nacional amaneció deschongado. ¿Y deschongado por qué? Pues porque finalmente lo que tanto se preveía, esa batalla frontal entre Alito Moreno y Miguel Ángel Osorio Chong y Alito Moreno, por ver quién tenía las cartas más controladas dentro del partido, pues terminó siendo quien tenía que ser. ¿Sí? Tenía que haber sido Alito Moreno, quien básicamente con el apoyo de gentes como Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones y un sinfín de personajes de alto calibre priista, pues dejaron a un lado, lograron hacer que Miguel Ángel Osorio Chong terminara por ceder el liderazgo de la bancada priista en el Senado. ¿Qué significa esto? A ver, para que no se nos olvide, ¿cómo empezó este pleito? Este pleito comenzó cuando Alito Moreno, en la reforma energética, en la reforma eléctrica, hizo que el PRI votara en contra, y eso irritó al presidente, quien sentía, pensaba o tenía pactado con Alito que siempre el PRI iba a votar en favor de lo que la 4T pidiera. No se logró eso, y el presidente, ante esa, comillas, traición de Alito, ¿sí?, terminó por recurrir a alguien como Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Por qué la 4T fue con Miguel Ángel Osorio Chong a pedir que hiciera guerra contra Alito? Muy sencillo, porque los expedientes tan abundantes que la 4T tiene sobre el ex secretario de Gobernación del gobierno de Enrique Peña Nieto, no solamente ex secretario de Gobernación, ex dueño de la Seguridad Nacional, totalmente, bajo el sexenio en el que floreció el cártel Jalisco Nueva Generación, pues hombre, lo tienen puesto ahí, le llaman y ¿sabes qué? ¿Cooperas o cuello? Y la cooperación es, me ayudas a cortarle el cuello, ¿sí?, a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Y fue así como se hicieron las dos, se hizo una dicotomía priista en la que cada semana y cada mes iban escalando las confrontaciones, en donde... Como mediadora Laida. ¿Cómo no? No, bueno. En donde estaban esas confrontaciones, y de una u otra manera, en un principio levantó mucho a la espuma Osorio Chong. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, la razón se vino del lado de Alejandro Moreno, y básicamente Osorio Chong se quedó únicamente con Claudia Ruiz Massieu, la expresidenta del PRI. Todos los demás se dieron para acá. Alito Moreno tuvo un acierto, que fue obviamente el pactar con personajes, como ya lo comentamos, importantes, Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones. Tan es así que quien quedó como líder del Senado es Manuel Añorbe, gente de todas las confianzas de Manlio Fabio Beltrones. ¿Cómo interpretas esto, Rodrigo? A ver, yo coincido completamente en este punto específico, porque los medios están planteando esto como un conflicto directo entre Alejandro Moreno Cárdenas y Miguel Ángel Osorio Chong, que es cierto, pero si Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones vía Manuel Añorbe no se hubieran unido en esta cruzada contra Osorio Chong, no hubiera sucedido absolutamente nada. Segundo punto, este conflicto está marcado por acusaciones cruzadas de ser esquiroles del gobierno federal dentro del PRI. Tanto Osorio Chong ha acusado a Alejandro Moreno Cárdenas de ser un esquirol y le recuerda su votación de la ley de la Guardia Nacional, como el propio Moreno Cárdenas acusando a Osorio Chong por esta vulnerabilidad de los expedientes. Aquí yo creo que la pregunta de fondo es, pues, ¿cuál de los dos personajes es más vulnerable respecto al gobierno federal? Alejandro Moreno Cárdenas tiene expedientes, sí, pero ya se los presentaron sobre la mesa. Ya se lanzó una ofensiva mediática desde el martes de Jaguar de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y Alejandro Moreno Cárdenas sigue siendo el dirigente nacional del PRI. Haya sido como haya sido, recordando la frase de Felipe Calderón. Miguel Ángel Osorio Chong, los expedientes no se han judicializado ni se han movido mucho, más allá de lo que ha salido adyacente al caso de Genaro García Luna. No, sí, no olvidemos algo.
hay una espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de Frida Martínez. Así es, a eso voy. Porque cuando sale la unidad de inteligencia financiera a decir, estos eran los negocios que tenía Numbab, la empresa de García Luna en Miami, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, específicamente con la Secretaría de Gobernación, financiados con la partida secreta 33077, que es donde está el epicentro del dinero negro de la administración de Osorio Chong en Bucareli. Donde no hay que dar cuentas. Donde no hay rendición de cuentas en lo absoluto. Y Chong. Donde lo mismo pasa el dinero por la administración de Osorio Chong, ahí en Secretaría de Gobernación, como por la Procuraduría General de la República, de también otro personaje del Grupo Hidalgo, Jesús Murillo Caram, como quien era entonces el titular del CISEN, IMAS, que es también del Grupo Hidalgo. Es decir, ya la unidad de inteligencia financiera de la administración de López Obrador tiene todo el entramado completo y, como dice Ramón, la espada de Damocles sobre Osorio Chong. Aquí el tema es que Osorio Chong ya quedó completamente aislado. Él dice que va a ser un senador independiente, que va a votar diferenciadamente respecto al PRI bajo su propio cargo de conciencia. Incluso se hablaba de que hubo ofrecimientos de Movimiento Ciudadano para ser parte de Osorio Chong, de esa bancada. Lo cierto es que también quedó un poco diezmada la bancada priista, porque van a tener que ceder al menos una de las 5 comisiones que tenían bajo su poder por el número de miembros que tenían en el grupo parlamentario del Senado. Entonces veremos qué va a suceder. Yo creo que el lastre que viene cargando el PRI desde ese tiempo ya es que sigue habiendo gente como Osorio Chong, que son gente de la bancada del PRI vieja. ¿Cuántos del PRI de ese entonces están en México? ¿Cuántos? La mayoría están viviendo en España, o están en Murillo Caram en la cárcel. O sea, ¿cuántos de esa época están ahorita? Lo estás diciendo, está solo Osorio Chong, Ruiz Massieu y uno que otro más y se acabó, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es, siento que eso para las elecciones del 2024 es algo muy negativo para el PRI. Muy negativo para el PRI porque sigue con el lastre, el PRI, de cierta forma la gente lo percibe como el viejo PRI aún, por más que lo estén revolviendo, porque siguen estando actores de la vieja guardia del PRI. A ver. Entonces, creo que ahí tienen un área de oportunidad indispensable. No sé, y yo sí me lo pregunto, si esta bancada de Alito, esta parte de Alito es algo nuevo, porque también tiene enjuagues de lo viejo. Entonces, ¿cómo hacerle sentir a la ciudadanía que es algo diferente? No, es que no hay nada nuevo bajo el sol. No. Aquí lo que estamos hablando era de 2 grupos con 2 diferentes intereses, y en medio de sus grupos un gobierno y un presidente que quiere también dominar el PRI, claro, para sus intereses muy particulares. ¿Qué pasó en este momento? Que las estrategias, las alianzas, la inteligencia de Alejandro Moreno Cárdenas fueron mucho mayores que las de Osorio Chong, a pesar de que Osorio podrá decirse que es muy astuto, no, a ver, Osorio tiene otros atributos bastante oscuros. En esta acción, ¿cuál es el resultado final? Para mí, el resultado final es que ya dejan totalmente el PRI en manos del grupo de Alejandro Moreno, número 1, lo que permite que Alejandro Moreno ya no tenga enfrente ningún rival, y ese grupo, ese bloque como tal, pueda tener cómo sentarse a pactar con el PAN, con el PRD, las alianzas necesarias para el 24. Y lo que es más importante, cómo ese partido va a tener que enfrentar las novedades que van a salir muy próximamente a raíz de la reapertura del caso Colosio. Claro. No es gratuito el hecho de que Mario Fabio Beltrones haya logrado colocar a Manuel Añorme para poner una contención a que lo que quieren desde la 4T, inducirle a que Mario Aburto declare como cosa nueva, como cuestión de tortura, para cambiar la dinámica completa de la famosa alianza PRI-PAN-PRD desde el gobierno de la 4T, y van a usar eso. Entonces vienen tiempos difíciles de patadas, no bajo la mesa, por arriba de la mesa, golpes de karateca entre 4T, PRI, 4T, PAN, etcétera. Y por lo pronto hoy el PRI recupera su posición de monolito en torno a Alito, dicho sea de paso, ¿sí? Sí. Y de una u otra forma, Osorio Chong
se hace a un lado. Veremos si Osorio Chong no se termina convirtiendo, ¿sí? en el voto, digamos, el swing vote del Senado. Exactamente, un voto que de una u otra manera incida, ponga, saque lo que quiera, pero siempre obedeciendo a lo que le diga Adán Augusto López. Ahí está el eje por el que pasa Palacio Nacional. Pero imagínate, o sea, siguen siendo temas del pasado. O sea, estamos hablando del Colosio, del tema Chong, todo eso, sí, pero todo eso afecta a la hora de votar. O sea, a la hora de votar la gente va a traer estos temas. Y Añorbe también defendió a Esquivel a capa y espada en su momento. Entonces, ese tipo de cosas es así como, a ver, Esquivel, plagio, temas, me explico, o sea, viéndolo de una perspectiva más de afuera, es muy, para la ciudadanía esto es más de lo viejo, más de lo corrupto, más de lo todo, porque estamos hablando de gente que todavía defiende a un plagio, ¿verdad? O sea, dos comentarios sobre el caso de Miguel Ángel Osorio Chong. Número uno, lo que él hace, él sugiere que su destitución tuvo algo que ver con una negociación por las elecciones de Estado de México y Coahuila. Lo deja entrever entre líneas, es lo que dice Miguel Ángel Osorio Chong. Recordemos que cuando él fue secretario de Gobernación, fue quien desde Bucareli negoció con la oposición e instaló a candidatos afines a él, pero contrarios al PRI, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, para debilitar a uno de sus rivales en la sucesión presidencial. Que era Manlio Fabio Beltrones. Que era Manlio Fabio Beltrones también en ese entonces. Instaló a gente como a Cabeza de Vaca, a candidatos por todo el país, que eso a la postre le costó al PRI su unidad, su fortaleza, claro, y la elección posterior de 2018. A ver, Osorio se creyó presidenciable. Peña Nieto lo hizo creer que iba a ser el candidato. Al final de cuentas, un expediente del Departamento de Estado norteamericano llegó al despacho del presidente Peña Nieto. Y ese expediente traía cosas muy, muy, muy oscuras que impedían de cualquier manera que el presidente Peña Nieto postulara por el lado del PRI a Osorio Chong. Y se fue a España. Entonces, en ese momento, lo que hace Osorio Chong, ¿qué había hecho antes? Lo que tú decías, Rodrigo, había estado sentándose no con los priistas de este país, estaba sentándose con la oposición para que en los estados donde fuera a haber elecciones ganara con su ayuda la oposición, para que cuando él fuera el candidato del PRI a la presidencia, esos gobernadores de oposición, el Bronco, Cabeza de Vaca, una serie de personajes, lo apoyaran a él para ser presidente de la República. Nunca le llegó el tiempo, no pudo pasar la factura, se quedó en el camino, dolido y lamiéndose las heridas. Y con un fajo así de expedientes de movimiento de recursos, negocios como Pegasus, los Weinberg, relaciones y vinculaciones con García Luna, y no quiero hablar de meternos con qué cárteles estaban haciendo sus negocios. Entonces, toda esa artillería de datos, la 4T la tiene puesta muy amarradita aquí para usarla cuando ellos sean necesarios. Hoy, para fortuna del PRI, Osorio Chong ya se aleja del PRI. Y bueno, no quiere decir que un estallido no golpee al PRI también. Claro. Se hizo en tiempo que era priista, pero amortiguaría un poco. Ahora va a faltar que Alito, Beatriz Paredes, Manlio y compañía hagan realmente de este PRI ya, sin Osorio Chong, un PRI eficiente, efectivo y efectista. Y que comprueben su vinculación con la oposición, que no haya medias tintas en votaciones claves, sobre todo reformas constitucionales. Y yo me quedo con una reflexión final sobre Osorio Chong, porque pone en evidencia lo que es un político cuando le quitas el poder. 2017 Osorio Chong era, después de Enrique Peña Nieto, el hombre más poderoso de México, y hoy lo vemos destituido y solo por su propia bancada priista. Así es. Pues no es el final de la novela, sí es el reacomodo, pero yo creo que la venganza va a venir. El abuelo.